Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Otra vez nos encontramos para nuestro paseo por la Biblia hablando de lo que es el cristianismo, qué significa el cristianismo, cuáles son sus características, sus puntos de vista, sus enseñanzas, en el contexto, evidentemente, del mensaje de Jesús, porque decíamos que todo el cristianismo se construye en torno a la persona y a la obra de Jesucristo. Dentro de todo lo que es las características que puede identificar el cristianismo, nos encontramos con el pensamiento de Jesús en cuanto a la ética, a la moral, ¿no? A veces se habla de ética desde el punto de vista filosófico, moral desde el punto de vista religioso, pero en realidad es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hablaba Jesús de la moral? Y algunas personas me han pedido que hable acerca de qué decía Jesús acerca de la homosexualidad. Bueno, vamos a hablar de la homosexualidad desde el punto de vista del pensamiento de Jesús. Y lo primero que tengo que aclarar es que en relación con esto Jesús no dijo a priori absolutamente nada. O sea, para empezar, la palabra homosexual es una palabra relativamente nueva, es una palabra que empieza a utilizarse recién en el siglo XIX. Por lo tanto, no es una palabra que podemos encontrar en los textos ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, a pesar de que hay, a la hora de traducir algunas expresiones que pueden estar relacionadas con esto, se ha querido imprimir a esos textos algo que está relacionado con la homosexualidad. Vamos a aclarar algunas cosas en primer lugar. Toda la ética sexual o la moral sexual que plantea Jesús se basa en el proyecto original de Dios para con el ser humano, que es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por lo tanto, como decíamos, Jesús entiende la sexualidad desde el punto de vista monógamo y heterosexual. Ese es un primer punto para tener en cuenta. Ahora, hay algunos textos en el Nuevo Testamento que puedan hacer alusión o puedan entenderse que Jesús plantea algo relacionado con la homosexualidad. Como dije al principio, no directamente. Hay algunas lecturas de pasajes de los evangelios que pueden llevar a una interpretación en ese sentido. Voy a mencionar solamente dos para poder aclarar un poquitito esto. El primero lo encontramos cuando Jesús en el Sermón del Monte dice: oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo, más aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo que cualquiera que se enoja contra su enemigo y le dice imbécil, ya es culpable ante el concilio, ¿no? Bueno, la palabra imbécil o la palabra tonto o cualquiera de este tipo de palabras se traduce del griego raka, ¿sí? La palabra raka es una palabra que en griego tiene que ver con una persona, vamos a decir, de pocas luces, por así decirlo, ¿no? Una persona que no es sumamente inteligente. Esa puede ser una traducción de ese término. Pero hay una palabra aramea, reká, que es una palabra que puede traducirse como débil y algunos le han dado a esta palabra la connotación de afeminado, lo que hoy entenderíamos como una persona afeminada. Ahora bien, hay que decir algo en este sentido. Para poder llegar a esta conclusión de que ese texto del Sermón del Monte diría, por ejemplo, ¿no? Cualquiera que diga afeminado o maricón a una persona, ¿no? Será culpable ante el concilio, tiene que partir de la base de que el Evangelio de Mateo se escribió en arameo. No tenemos ninguna evidencia de que el Evangelio de Mateo se escribió en arameo. Ahora, las palabras que dijo Jesús sí eran en arameo. Si entendemos que Jesús habló en arameo, Mateo registró las palabras arameas de Jesús y luego las llevó al griego, podría existir la posibilidad de que Jesús utilizara la palabra reca en vez de raca y estuviera hablando de una persona débil. Pero en todo caso, no estaría hablando de una persona que hoy llamaríamos afeminada.
estaría hablando de una persona que es débil, de una persona que es manipulable, de una persona que es controlable o de una persona que es, incluso podríamos decir una persona que no llega a ser intelectualmente muy dotada y por eso se la puede manejar. No estaría hablando necesariamente de lo que hoy entenderíamos como una persona afeminada que despectivamente se le llama maricones. Por lo tanto, no podemos sacar necesariamente esa conclusión del texto. El otro texto es el que nosotros encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo también, el famoso caso del siervo del centurión. Se llega a la conclusión de que el centurión le dice: no soy digno de que entres en mi casa, porque él tenía una relación homosexual con su siervo. Asociando esto a la historia que está en el Evangelio de Lucas, se toman la palabra pai, que es chico, que es la que aparece en el Evangelio de Lucas, se la asocia con la que está en el Evangelio de Mateo y se termina diciendo que el centurión le dijo más o menos así: mi chico, al que yo amo mucho, está gravemente enfermo, ¿no? Entonces, la conclusión que se saca es que el siervo del centurión estaba enamorado, el centurión estaba enamorado de su siervo, de ese chico que lo servía a él, que tenía una relación homosexual con él y que va a pedir ayuda a Jesús. Para llegar a esta conclusión hay que hacer una lectura sociológica del texto. ¿Es esto probable? Sí, es probable, pero no es determinante, digamos, que así haya sido. ¿Por qué digo que es probable? Porque sí, en la antigua Grecia, la homosexualidad era natural, era normal. La mayoría de los griegos eran bisexuales. Ellos entendían las relaciones sexuales como algo placentero y como algo que generaba afecto. Incluso el amor platónico entre dos hombres con expresiones de sexualidad no era mal visto y se entendía la relación heterosexual para la procreación. En el mundo romano, los largos tiempos en que pasaban los militares fuera de sus casas los llevaban muchas veces a tener relaciones homosexuales con los jóvenes que servían a su cargo. ¿Puede haber sido este el caso del centurión y su siervo? Sí, es probable, es probable. Lo que pasa es que es una conclusión que podemos sacar del texto haciendo una lectura sociológica del texto. ¿Existe la probabilidad? Sí, pero puede ser que no haya sido tampoco. Ahora, si lo fuera, hay una cosa que es interesante en relación con este texto, y es que nosotros encontramos que cuando él va a Jesús, Jesús le dice, pues, atiende el pedido de él. Y si tomamos el pasaje paralelo que está en el Evangelio de Lucas, vemos que Jesús llega a decir que, hablando de este hombre que le dice: mira, no hace falta que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle, Lucas dice que Jesús dice: ni en Israel había encontrado tanta fe. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos con una persona que cree en Jesús y que pide ayuda a Jesús, que probablemente puede haber tenido una relación homosexual, pues es probable que la haya tenido. Era muy común en esa época todo esto, ¿no? Entre el mundo greco-romano. ¿Significa esto que Jesús estaría aprobando la homosexualidad? No, lo que significa es que la gracia de Jesús se manifiesta por encima del ser humano. Y ahí está lo que yo vengo diciendo desde el principio. El código de compasión de Jesús está por encima del código de santidad. Jesús no se pone a ver si una persona merece su misericordia, merece ser tratado bien. Él simplemente actúa desde la gracia, desde el amor, desde la compasión, ayudando a la gente. Por lo tanto, si fuera real la lectura sociológica del texto de Mateo capítulo 8 del centurión que tenía una relación homosexual con su siervo, no significa esto que Jesús estuviera aprobando las relaciones homosexuales. Lo que simplemente el texto estaría mostrando, en este caso, si es así la lectura, y podríamos aceptar esa lectura, es que Jesús manifiesta su compasión y su misericordia independientemente de la condición de las personas. Y esto es lo que a algunos le molesta. A algunos le molesta que Jesús sea misericordioso, que sea compasivo, que sea bondadoso, y que incluso si hubiera sido cierto que el siervo del centurión y el centurión tenían una relación homosexual, Jesús hubiera obrado un milagro a favor de ese muchacho, de ese joven que era homosexual. Esto les molesta a algunos, pero no les tiene que molestar, porque Jesús
no manifiesta su misericordia sobre la base de la inclinación sexual de una persona. Él bendice, asiste y ayuda a todo aquel que le busca, sea heterosexual, homosexual o asexual o lo que fuere, porque no es en última instancia la inclinación sexual de una persona lo que te hace a ti aceptable delante de Dios. Lo que nos hace aceptable delante de Dios es nuestra extrema indignidad, y Dios nos acepta porque somos indignos, y a pesar de nuestra indignidad, Dios nos trata con compasión, con misericordia y con bondad. Si las dos lecturas, la de Mateo 5 y la de Mateo 8, pudieran hacer alusión a personas que hoy llamamos homosexuales, sí es cierto que Jesús, y no estoy diciendo que esas lecturas sean correctas, estoy diciendo, si fuera así, lo que el texto nos estaría diciendo es que tenemos que respetar a todas las personas, tenemos que ser compasivos con todas las personas y tenemos que ser misericordiosos con todas las personas. Y resulta que a veces la misericordia a las personas les molesta, a algunos les molesta. Quisieran que Jesús castigue, maltrate, haga daño a aquellos que no son heterosexuales. Pero Jesús no actúa así, porque Él es compasivo y misericordioso para con todos. Y si alguien necesita de Él, su misericordia se manifiesta para con todos. Porque Él vino a buscar y salvar a todos los seres humanos, porque todos estábamos y estamos perdidos sin Jesús. No quiere decir esto que en cuanto a su concepción del matrimonio y de la sexualidad Jesús cambie. Él entendía el matrimonio, el hogar, la familia, desde el punto de vista de la creación, entendiendo la sexualidad como una expresión monógama y heterosexual entre hombre y mujer. Otro tema es cómo Él manifiesta su compasión y su gracia hacia todos, aún hacia aquellos que están fuera del marco original del propósito de Dios y que de alguna forma u otra viven en una situación que nosotros podríamos condenar o no aprobar. Pero para Jesús todas las personas son dignas y Él ama a todos. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.